Ustedes me hacen el favor y me confirman que me escuchan y que ven la pantalla, si son tan amables. Sí, ambos. Sí, profe. Pero, gracias. Entonces, vamos a ver colisiones ya en más detalle. Antes de seguir, de nuevo voy a aprovechar y lo voy a preguntar a, no sé, Santiago. Santiago, ¿estás por ahí? Santiago Daniel Salazar. Sí, profe. Hola, Santiago. Quisiera preguntarte, a ver si te acuerdas. Nosotros habíamos hablado que habían como varios tipos de colisiones, entonces si te acuerdas cuáles eran esos tipos, pero pues no solo los nombres, sino qué era lo que los diferenciaba, qué significaban esos nombres. ¿Te acuerdas? Si no, no hay problema, pero si te acuerdas, ayúdame. Es para llamar eso en tu cabeza y decirle al cerebro, esto es importante, no lo voy a olvidar de una vez. Había la colisión elástica e inelástica, ¿sí? Y creo que en la inelástica se quedaban pegados, ¿sí? Y en la elástica como que rebotaban, algo así, ¿sí? Sí, muy bien, ahí vas bien. O sea, la elástica rebotan, la inelástica, completamente inelástica, se quedan pegados. Pero entonces tenemos como dos casos extremos, ¿cierto? O rebota completamente, si yo suelto una pelota, vuelve a la misma altura, esa es completamente elástica, o la otra es que se quedan pegados. Pero sabemos que pues hay cosas intermedias. Esas intermedias también se llaman inelásticas. Entonces tenemos que diferenciarlas. ¿Alguien recuerda, pero estuvo bien, pero alguien recuerda, entonces, aparte de que se queden pegados o no, o que se pierda energía, ¿alguien recuerda la definición de inelástica o de elástica? ¿Qué era lo que, ya sabemos que el momentum siempre se conserva, vamos a asumir que no hay fuerzas externas, pero qué era lo que no se conservaba o si se conservaba en las elásticas o inelásticas? ¿Alguien recuerda? La energía energía cinética. Profe, Ajá, la energía cinética. Señor. no iba a responder. Ah, muy bien, Diego, sí. También Juan Manuel, gracias, Melanie. La energía cinética, muy bien. Entonces, en las inelásticas, o sea, ¿cómo podemos medir qué tan inelástica o elástica es una colisión? Nos toca hacerlo por un parámetro. Y el parámetro que vamos a medir y que vamos a utilizar es la energía cinética. ¿La energía cinética es la misma antes o después? Esa es la pregunta. Si la respuesta es sí, eso es una elástica. Si la respuesta es no, es inelástica. Si la respuesta es no y se quedaron pegados, completamente inelástica. Entonces ahí está la tabla otra vez, que yo sé pues que ustedes la tienen en la cabeza, esto fue lo que empezamos a ver la vez pasada, ¿cierto? Entonces tenemos esta tabla, entonces esta tabla me hace, pues digamos que la pongo así explícitamente, es para que ustedes vean, porque el error típico es pensar que la inelástica nada se conserva, y miren que, asumiendo de nuevo que el impulso de las fuerzas externas es casi nulo, o sea que la fuerza es cero o el tiempo es muy corto, entonces el momento lineal siempre se conserva, en todas las colisiones. Pero vamos a diferenciar las elásticas y las inelásticas simplemente si la energía cinética es lo mismo antes o después. Esa es la idea, esas son nuestras colisiones. Y el objetivo de la clase de hoy es que veamos cómo podemos entonces predecir, casi siempre lo que vamos a tener es como unas velocidades iniciales y luego vamos a calcular unas velocidades finales. Entonces, ¿cómo podemos predecir esas velocidades finales a partir de las iniciales? Y para eso, pues vamos a tener que aplicar leyes de conservación del momentum y también de pronto digamos, entre comillas, conservación de la energía cinética. ¿Y por qué necesitamos a veces dos leyes de conservación? Si ustedes se ponen a pensar, supongan, imagínense un choque en un plano bidimensional de dos cuerpos. Cada cuerpo tiene un vector de dos coordenadas en la velocidad, entonces en total tenemos cuatro incógnitas finales. Al final vamos a tener cuatro incógnitas, la velocidad en el eje X del cuerpo 1 y en el eje Y del cuerpo 1, la velocidad en el eje X del cuerpo 2 y en el eje Y del cuerpo 2. Entonces, como tenemos tantas incógnitas, pues ¿cómo resolvemos ese sistema? Pues vamos a tener que utilizar principios de conservación, mucho más fácil que utilizar las leyes de Newton porque no tenemos información de las fuerzas en la colisión. Y por eso es que vamos a necesitar saber la energía cinética antes o después. Eso es todo. Y vamos a ver entonces hoy los papeles de la restitución, vamos a hacer algunas animaciones y vamos a utilizar una animación del motor físico de Blender. ¿Alguien aquí instaló Blender para la clase del día de hoy? Levanten la mano, por favor. O lo tiene instalado y lo va a usar. Andrés Felipe, muy bien. Él nos va a mostrar una cosa chévere también que tiene. ¿Nadie más instaló Blender? Bueno. La idea es, pues, eso es algo que es como práctico y pueden ustedes verlo. Pues ahí les queda el video por si alguna vez les interesa, porque igual les voy a dejar una tarea con eso. Ustedes van a tener que hacer un video en Blender, por eso era útil que lo hubieran alistado,
van a hacer un video después en Blender de unas colisiones, van a traquear el video que grabaron de su pantalla de Blender con Tracker y van a ver si sí se cumple la conservación del momento o no. Entonces, pues bueno, creo que le tendrán que prestar bastante atención y después repasar el video, pues porque hubiera sido más útil que tuvieran ya el programa listo. Pero en todo caso no pasa nada, ahí está el material. Bien, entonces arranquemos. Una colisión elástica. ¿Qué es una colisión elástica? Una colisión en donde obviamente se conserva el momento lineal, pero también se conserva la energía cinética. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos esos dos cuerpos que están ahí a la izquierda que van a chocar uno contra el otro. Tenemos la masa 1 con una velocidad 1. Vamos a hacer por ahora, vamos a hacer estas colisiones en una sola dimensión, pero esto se aplica a 3 dimensiones, ¿sí? Pero ahora vamos a dejarlo en una sola dimensión. La masa 2 tiene su velocidad 2 inicial y después del choque van a tener velocidades finales. Y la pregunta es, ¿será que hay alguna manera de nosotros poder decir, bueno, listo, si yo conozco las masas, ¿sí? Si yo tengo las masas y si yo tengo las velocidades iniciales, ¿será que yo puedo predecir estas dos? Esa es la gran pregunta. 4 incógnitas. Entonces la respuesta es sí, sí se puede. Sí se puede. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Tenemos 4 en 2 dimensiones, o en este caso tendríamos 2, velocidad 1 en el eje X final, velocidad 2 final en el eje X. Sí, en este caso serían 2. Entonces, ¿cómo hace uno para resolver estas ecuaciones? Estoy arrancando por la que es más complicada porque digamos que hay más incógnitas posibles. Pero pues ya, si entendemos estas y empezamos por lo difícil, después todo lo demás nos parece fácil. Entonces, a ver, chicos, yo les digo a ustedes, tienen que encontrar cuánto vale B1FX y B2FX. ¿Qué se podría hacer? Sabiendo, y esta es la clave, sabiendo que tienen esta condición y tienen esta condición. ¿Cómo arrancarían? ¿Qué cosa se les ocurre? Eso no tiene que estar bien. ¿Qué cosa se les ocurre? A ver, vamos a preguntarle a Gabriel David. Profe, de pronto calcular el momentum lineal. Muy bien, o sea, precisamente, excelente. O sea, aquí la cuestión no es tanto como cuál ecuación utilizo, es exactamente lo que dijiste, excelente. Si aquí estamos diciendo que el momento lineal se conserva, pues escribamos eso, a ver qué se puede sacar de ahí. ¿Sí o no, Gabriel? Sí. Listo, entonces pongámoslo. Tenemos que, esto es un sistema de varias partículas, entonces lo pongo en mayúscula. Momentum inicial es igual a momentum final. O sea, los tenemos que sumar. ¿Cuánto es el momentum inicial? Pues el momentum inicial es m1 por b1 inicial más, ojo, yo no le estoy metiendo el menos explícito a estas flechas porque los vectores en sus componentes van a tener esos menos. Entonces, más m2 por b2 inicial tan. Y esto tiene que ser igual al momentum final. El momentum final va a ser m1 por b1 final más m2 por b2 final. ¿Estamos de acuerdo todos ahí? Y digamos que vamos a hacerlo el caso más sencillo, que es una sola dimensión en el eje X, entonces vamos a ponerlo así simplemente. B1 inicial más M2, B2 inicial. Simplemente para no llenar tanto de flechas y componentes y productos. Bueno, entonces aquí tenemos dos incógnitas. Esto es una incógnita y esto es una incógnita. Pero tenemos una sola ecuación, la ecuación 1, que es lineal. Ustedes pueden resolver ya el sistema. ¿Qué aprendieron en álgebra lineal? ¿Les dijeron que una ecuación se puede resolver para dos incógnitas o falta? Que tienen soluciones infinitas, creo. Y soluciones infinitas, que es lo mismo que decir que no tiene, ¿sí o no? Porque pues, imagínense uno decir, no, pues tengo una solución infinita, una combinación lineal entre B1 y B2, pero pues no he dicho nada, ¿cierto? B1 y B2 final. Entonces, exacto, tenemos de esas infinitas solo hay una, porque ustedes no ven que, digamos, si yo choco estas partículas 1000 veces, pues 1000 veces me tiene que salir la misma solución final, no puede cambiar, ¿sí o no? Eso es lo que estamos suponiendo, si es determinista y toda la cosa. Entonces, nos falta una ecuación. Entonces, ¿qué usarían ahora? ¿Qué se les ocurre? Santiago. ¿Estás ahí, Santiago? No, profe, no sé. ¿Aló? ¿Qué? De ese cuadrito café, ya utilizamos la segunda.
¿Cuál falta utilizar? Energía. La energía cinética, ¿sí? Exacto. Nos falta decir entonces esa segunda condición, que la energía cinética se conserva. Entonces ahora tendríamos que escribir M1 por B1 inicial al cuadrado sobre 2. Como está en una sola dimensión, pues no tenemos que meter componente en el eje X ni en el eje Y. M2 por B2 inicial al cuadrado sobre 2 igual a M1 por B1 final al cuadrado sobre 2 más M2 por B2 final al cuadrado sobre 2. Ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Y ahora simplemente resolverla. Normalmente uno pone a los estudiantes a hacer estas soluciones, pero se pegan unas enredadas tenaces porque pues esto es bastante álgebra, ¿sí? Y además porque la ecuación 2 está escrita al cuadrado. Entonces al cuadrado es problemático. Yo simplemente les voy a mostrar un poco cuál es el truco. Así el esquema y luego les muestro la solución. Entonces miren, lo que va a pasar, lo que va a hacer es todo lo que tenga que ver con 1, con la partícula 1, lo paso a un lado. Y lo que tenga que ver con la partícula 2, lo paso al otro. Esto lo paso a restar al lado izquierdo y esto lo paso a restar al lado derecho, lo mismo con la energía cinética. Entonces, el esquema sería así. Una M1 pregunta. por... Señor. ¿Por qué en el lado izquierdo sí tienes completo la masa y la velocidad sobre 2 y en el lado derecho solo la velocidad? Ah, no, porque me faltó el palo, pero eso es lo mismo porque como está multiplicando arriba, eso es igual. ¿Listo? Ah, ok. ¿Listo? Pareciera que fuera diferente, ¿no? B2 inicial. Y aquí pues puedo factorizar M1 como B1 inicial menos B1 final. Esto me va a quedar M2 por B2 final menos B2 inicial. Esta es la misma ecuación 1, no he hecho nada, entonces la vamos a poner otra vez como ecuación 1 con una comita. Y ahora para la ecuación 2 hacemos lo mismo, va a pasar este a restar, va a pasar el otro allá a restar al otro lado. Voy a dejar de una vez factorizado M1 medios por B1 inicial al cuadrado menos B1 final al cuadrado igual a M2 por B2 final al cuadrado menos B2 inicial al cuadrado. Pero esto se puede reescribir como un producto, yo no sé, eso tiene un nombre, pero yo no me acuerdo, pero eso es B1 inicial más B1 final por B1 inicial menos B1 final. ¿Sí o no? Este producto se puede factorizar así. Y aquí es M2 medios, B2 final menos B2 inicial, B2 final más B2 inicial. ¿Listo? Entonces esta es la misma ecuación 2 con una prima. Entonces ustedes dirán, ¿para qué sirve eso? Sí, se está enredando, pero no, sí sirve un montón, porque entonces miren que este término que yo tengo acá, aquí apareció. ¿Lo ven? De hecho con la masa, miren la masa y el término. Y entonces yo podría reemplazarlo por toda esta cosa. Y cuando lo reemplace a la izquierda, este M2 con esto, que va a aparecer a la izquierda, se va a cancelar con este M2 con esto, que aparece a la derecha, y ya puedo de ahí despejar alguna cosa. Entonces esto es simplemente una forma de empezarlo a resolver, uno se toma harto tiempo. Entonces vamos a ir a la solución, para que vean que digamos yo no sé si esto cómo se llama, el binomio cuadrado perfecto, eso no importa el nombre, pero todos esos casos de factorización y eso pues terminan sirviendo. Entonces aquí como les muestro, precisamente se está aplicando la conservación del momentum, la conservación de la energía. Resolvemos el sistema, simplificamos, factorizamos y miren, esta es la solución. Esto es a lo que uno llega al final. Entonces se la voy a mostrar aquí bien grande. La velocidad final 1 va a depender tanto de la velocidad inicial 1 como de la velocidad inicial 2. Tan y tan. Si las masas son iguales, por ejemplo, este término se nos iría, ¿cierto? Este término se nos iría, quedarían solamente esos dos términos de allá. Y entonces empiezan a aparecer esos casos especiales que nosotros estudiamos ayer en las colisiones. Entonces ya, yo obviamente no les voy a poner a ustedes a resolver estos sistemas cada vez. Ya al final ustedes pues simplemente utilizan esto. Si saben que la colisión es elástica, ya, y es en una dimensión, y son dos partículas, pues listo, ahí está la solución. ¿Ok? Entonces así es que se resuelve. Por eso les digo, miren que aquí nunca hemos dicho, no, que es que por dentro rebotaron con un resorte, que no, que fue que rebotaron con unos imanes. No, eso no importa. Lo que importa es que vamos a medir antes de la colisión y después de la colisión. Por eso es que tener leyes de conservación es tan bueno.
es tan útil. Y ya. Entonces, pues está la predicción. Si nosotros vamos a hacer una colisión y estamos diciendo que es elástica, se tiene que cumplir esta predicción. ¿Mm? Si no se cumple esta predicción, si la velocidad 1 no vale esto, o la velocidad 2 final no vale esto, es porque no es elástica y podríamos medir el grado de no elasticidad. Entonces, queda claro cómo es que podemos nosotros, pues digamos, al final llegar a la solución aplicando las leyes de conservación, ¿cierto? ¿Sí? Un tanto confuso, la verdad. Un confuso en el álgebra, pero digamos, o sea, es que no confundamos, me confunden los pasos. Esa no es mi pregunta. Los pasos obviamente requieren que ustedes saben, puedan manejar factorización, que tengan una idea y pues en este momento no la van a poder hacer inmediatamente. Pero queda claro cómo puedo, qué es lo primero que yo debería escribir para poder llegar hasta ese final. De pronto me confundo acá, en esta parte, ¿sí? Pero queda claro por qué puedo aplicar estas leyes de conservación para poder llegar acá. Sí, profe. Listo. Sí me hago entender, Juan Manuel. Yo me imagino que tú te refieres a que lo confuso es como todo eso, la factorización y la despejada y no sé qué, y el término largo al final, ¿cierto? Tal cual. Sí. Bueno, entonces digamos que eso es lo que uno hace. Y ustedes lo que tienen que hacer es, bueno, en esa colisión que me están mostrando, ¿se conservó el momentum? Sí, entonces conservo el momentum, escribo la conservación del momentum. ¿Es elástica o no es elástica? No. Ah, entonces si no es elástica, entonces no puedo conservar la energía cinética, entre comillas. Y ya, no es más. Entonces ahora vamos a ver el caso de una colisión inelástica. Colisión inelástica, miren. ¿Qué habíamos dicho de una colisión inelástica? No completamente inelástica. En la completamente inelástica se quedan pegados. Esa es una muy especial inelástica. En el resto de inelásticas dijimos que la energía cinética no se conserva, ¿cierto? Pero el momentum lineal sí. Entonces, ¿pueden escribir más ecuaciones que esta en una inelástica? Hay más, solo está la del momentum lineal. No tenemos más conservaciones, entonces nos quedamos solo con esto, nos tienen que dar más información. En una inelástica nos tienen que dar más información. Esa información, ¿cómo puede venir? ¿Y por qué nos tienen que dar más? Porque es que esto es una pregunta y esto es una pregunta, pero no podemos aplicar conservación de la energía cinética porque, recuerden, estamos hablando de una colisión inelástica. Entonces, ahí tenemos un problema. Tenemos dos ecuaciones y una incógnita. Esa otra información es que a veces ustedes les pueden dar esto, o la pueden medir, bueno, alguna de las dos velocidades finales, o les pueden dar el coeficiente de restitución. Como hicimos en un ejercicio anterior, nos dijeron cuánta energía se había perdido. El coeficiente de restitución tiene que ver con eso. Y ese coeficiente de restitución tiene que ver con la relación entre estas velocidades con estas velocidades. O sea, sí nos están dando más información. Pero si no nos dan más información, si no nos dan nada más, si no solamente nos dicen es inelástica y ya, no podemos resolverla. No podemos saber cuánto valen esas velocidades finales. Porque tenemos una ecuación con dos incógnitas. Entonces hasta ahí podríamos llegar. No podemos hacer absolutamente nada más. ¿Ok? Y en la que es perfectamente inelástica, los objetos, o sea, se pierde energía cinética, no se conserva, pero además quedan pegados. Y como quedan pegados, resulta que esta velocidad final 2, pues es esta misma velocidad final 1. Entonces ahora se me volvió una ecuación con una incógnita. Y por eso entonces la podemos escribir como está acá, ¿sí la ven? P inicial igual a P final, pero resulta que el P final pues es más fácil porque solo hay una velocidad final porque se quedaron pegados. Y ahí sí es fácil despejarlo. Entonces, por eso este caso se trata aparte porque sí lo podemos despejar directamente de la conservación del momento. No necesitamos el coeficiente de restitución, que de hecho vale 0. Entonces, ¿de cuáles sí tenemos solución directa en este momento? De la elástica, ahí está, larga, y de la completamente inelástica, ahí está, corta. ¿De cuál no tenemos solución hasta que veamos el coeficiente de restitución? De las inelásticas intermedias. Esas son las ecuaciones que íbamos a ver hoy. Con esto ya terminamos y ahora les quiero mostrar precisamente de nuevo, para que reforcemos, aunque ya vimos un poquito, esto de las colisiones utilizando las simulaciones de PET. Vamos a ver si esto me funciona bien. Lo que lo voy a poner, nos toca acá. Voy a poner de todas maneras que simule que esto es un computador de escritorio. Y vamos a venir acá. Entonces,
Vamos a hacer esta primera colisión. De los parámetros que están acá, miren que el más importante es el que yo tengo aquí arriba, que me dice que si es elástico o inelástico. ¿Listo? La colisión. En este momento es completamente elástico y en este momento es completamente inelástico. Entonces empecemos a tratar de predecir qué pasará. Ustedes también pueden ponerle como masas diferentes iguales a las partículas. Creo que también le pueden cambiar aquí la velocidad, ¿sí? Hagámosla chocar. Se quedan pegadas, completamente inelástica. Pregunta, ¿será que ustedes pueden predecir esta velocidad final? ¿Qué dicen? ¿Sí pueden o no pueden? Es completamente inelástica, ¿no? Entonces, sí. Completamente inelástica. Esta es la más fácil. Entonces, hagámosle. Por favor, predigan, y vamos a medir si nos da, si está bien hecha esta simulación, predigan con estas masas, con estas velocidades iniciales, cuánto debería ser la velocidad final de cada uno de ellos, que es la misma, porque se van a quedar pegados en una colisión completamente inelástica. Como seguramente no tienen anotado, aquí está, la completamente inelástica. Básicamente es que reemplacen. Tómenle una foto, por favor, y le voy a preguntar a Melanie, por favor, al final el valor. ¿Listo, Melanie? Sí, señor. Gracias. Tómenle la y voy a voy a poner aquí a un ladito para que tengan la cosa. ¿Se necesita algo? No, nada. Listo. Entonces, de nuevo, vamos simplemente a predecir esa velocidad final. Profe, perdón, una pregunta que aún no me quedó claro. ¿Vale? En este tema de las colisiones, velocidades negativas, o sea, los signos negativos, ¿se incluyen en la ecuación? Digo, pues sí, a la hora de resolver el problema, o solo es para determinar la dirección en donde está yendo el objeto. Se incluyen en las componentes. Es que, como esta es una ecuación vectorial, se supone que tú los signos los metes es en las componentes. Entonces, aunque aquí se ponga un más en esa velocidad final, aunque ahí se ponga un más, eso no quiere decir que sea siempre con más, porque es que tu velocidad 2i, esa componente en el eje X puede ser negativa. Entonces, tú cuando reemplaces ya el valor, si lo conoces, le pones el menos a esa componente. Si no lo conoces, lo despejas y ahí te saldrá el menos solo. ¿Listo? Entonces, que diga más no quiere decir que todas las velocidades son positivas. De hecho, como son vectores, pues ese signo va a depender de los ejes. Entonces tú cuando reemplaces es que le pones a esa componente su signo apropiado. Listo, listo. Gracias, profe. ¿Listo? Creo que dije más, o sea, la respuesta es cuando reemplaces le pones el signo. ¿Listo, Melanie? ¿Cuánto te dio? Menos 0.125, profe. Listo, vamos a ver si eso es verdad. Aquí se supone que nos va a salir y vamos a darle play. Menos 0.13. Listo, sí. Lo que pasa es que lo estamos mostrando con menos. Y ese menos te salió solito, ¿cierto, Melanie? Ese menos. Con la misma ecuación, profe, pues la velocidad de la segunda partícula es negativa. Perfecto, la velocidad inicial de la segunda es negativa. Eso quiere decir que tiene como más momentum. Y pues ya. Eh, bien, ya, es así de fácil. ¿Qué pasará si yo ahora hago lo siguiente? Espera, tener como un slider para que fuera más fácil. Ahí está el slider. Vamos a ponerlo que la partícula 2 sea mucho más pesada. Vamos a poner 3 kilogramos. ¿Qué pasará? ¿Ustedes qué creen? Ahora es un camión contra, bueno, no es tan diferente, pero pues sí es algo que es 6 veces más pesado. La rosada, la 2, es más pesada que la 1. ¿Será que la velocidad de la 1 va a cambiar poquito o mucho? ¿Será que la velocidad de la 2 va a cambiar poquito o mucho, aunque sea una colisión inelástica? ¿Qué creen? La velocidad final va a ser mayor, ¿no? De la 1 probablemente va a cambiar porque la 2 casi no se va a modificar, ¿cierto? Miren que si lo miramos, miremoslo acá matemáticamente. Si estamos diciendo que, a ver, si estamos diciendo que M2 es mucho más grande que M1, yo podría decir que en este término, pónganse ustedes a pensar así, digamos, si yo cojo 20 kilos y le sumo 1 gramo
pues tiene sentido, ese gramo pues no va a cambiar casi nada, ¿cierto? A mis 20 kilos. Si M2 es mucho más grande que M1, lo que estoy diciendo es que vamos a cambiarle este color, esa velocidad final de los cuerpos aproximadamente abajo va a estar dividida simplemente por M2, porque es más grande, es mucho más grande que M1. Entonces a mí me va a quedar M1 por B1 inicial más M2 sobre M2 por B2 inicial. Entonces miren que el cambio en velocidad, esto es 1, ¿cierto? El cambio en velocidad va a estar relacionado pues un poco con esto. Y si M2 es muy grande comparado con M1, yo podría decir que este término casi es nulo. O sea, básicamente, si yo estrello algo muy grande con algo muy pequeño, que no tenga una velocidad gigantesca, sino pequeña, pues básicamente las cosas se van a mover a la misma velocidad de lo más masivo. Entonces vamos a ver cómo nos va acá. Se supone que la velocidad de la partícula 2 es ¿qué? Menos 0.5, la de la 1 es 1. Entonces lo que va a hacer es para hacer mucho mejor esta aproximación, va a ser bien chiquitica esta partícula, mucho más pequeña, y vamos a ver qué pasa. La idea también es bajarle la velocidad, pero dejémoslo así, vamos a ver qué pasa. Se bajó un montón, menos 0.45, pero aumentó un montón. Miren que, lo vamos a repetir, la velocidad de la partícula 1, perdón, si lo estoy viendo al revés, la velocidad de la partícula 1, que era 1 positivo, se volvió menos 0.45, o sea, bajó un montón. La de la partícula 2, que es la más masiva, que era menos 0.5, prácticamente no cambió, cambió a menos 0.45. ¿Ok? Entonces, aquí también uno puede ver ese papel de las masas y cómo quedan dominadas las cosas en términos de las masas entre ellas, de las masas relativas. Eso tiene todo un estudio por detrás, porque si uno hace este estudio desde el punto de vista del centro de masa, pues las cosas se ven mucho más claras. Pero así, supongo que ustedes lo están viendo bien. Bueno. ¿Qué pasa si yo hago esto? Ustedes podrían, aquí, le voy a poner 25%, 55% de elasticidad. Ustedes podrían resolver ahora Pues, ¿cuál velocidad se supone que tenemos que encontrar? las finales, pero me Ambas. toca recargar esto. Sí, ambas, exacto. Mm, Probablemente sí. Vamos a mirar. Cuando es elástica tenemos esto, de acá. Cuando es elástica tenemos esto de acá. Y, perdón, inelástica. Cuando es inelástica tenemos eso, entonces si yo la pongo acá, la pregunta es, ¿ustedes podrían predecir a partir de esta ecuación que tenemos allá abajo a la derecha? ¿Podrían predecir la velocidad final de 1 y de 2, siendo que es una sola ecuación con dos incógnitas? Pues sí, podemos cancelar, ¿no? Si pudiéramos, o sea, realmente necesitamos otra ecuación, si pudiéramos como despejar B1 y de otro lado sacar B2 o algo así, ¿cierto? Pero así como está, no podemos. Así como está, no podemos porque es una ecuación con dos incógnitas. Nos falta información, o sea, si yo le pongo esto ahorita, no sé, a Nicolás a que haga esto, es una trampa porque él no lo va a poder resolver, a menos que Nicolás diga, de esta ecuación no puedo, pero esa elasticidad, ese coeficiente de elasticidad tiene que ser importante de alguna manera. Si yo lo uso, entonces sí. Sí, señor. Sí, señor, porque ese coeficiente de restitución que le estamos colocando el valor de 50%, o sea, 0.5, está diciendo que la velocidad 2 menos la velocidad 1 finales sobre la velocidad 2 inicial menos velocidad 1 inicial, pues vale 0.5. Entonces, esto es otra ecuación para mis dos incógnitas y ahora sí lo puedo resolver. Entonces, sí se puede, pero solamente si tengo en cuenta el coeficiente de restitución. Pero solamente teniendo en cuenta esto que yo les puse en la presentación, no se puede. Ustedes no podrían predecir esto. No se podría predecir. Por ahora. ¿Ok? Y ¿será que si yo le pongo esta cosa aquí arriba, 100% elástica, o sea, el coeficiente de restitución vale 1, ¿podrían ustedes predecir, otra vez lo dañé, ¿podrían ustedes predecir los valores finales? Si la ponemos completamente elástica. Sí, señor. Sí, ¿cierto? Sería con la ecuación que le gustó a Juan Manuel. Esta. Sí podríamos, claro, había que reemplazar todo ahí, no sé qué, ta, ta, ta. Entonces, para simplificarles la vida, les voy a ayudar con lo siguiente. Voy a poner las manos. Y le voy a pedir a Nicolás David Rincón. Sí, señor. Muchas gracias.
por no dejarme en visto. Nicolás, ¿podrías, por favor, tú predecir en estas velocidades iniciales cuáles son los velocidades de los cuerpos, por favor? Profe, ¿me puede repetir? Es que lo escucho un poco trabado. Y no te preocupes, es que tienes como harto ruido. Que si puedes, por favor, predecir las velocidades finales de los cuerpos teniendo en cuenta estas condiciones y que es una colisión elástica. Eh, sí, Básicamente que reemplaces, ¿cierto? Pero mira que esos términos que tienen M1 menos M2 se te van a desaparecer porque las masas son iguales, ¿listo? listo. Un minutito. Sí, profe, un momento. Pues los otros, ustedes también, por favor, háganlo para que puedan comparar con lo que va a obtener él. Me da -1/2, profe. Gracias, Nicolás. Espero que tengas audífonos para que puedas concentrarte. Entonces, vamos a darle play. ¿Qué tal? ¿Sí dio o no dio? Dio -1/2 para una. Muy bien. Imagino que la otra no la tenías todavía lista, ¿cierto? Ya lo estoy haciendo. ¿Listos? Pues da la velocidad inicial del otro, ¿no? En ambos casos. O sea que como que la cosa se va a invertir. Kinda. ¿Cierto? Ujú. Hay una transferencia. En este caso, ¿alguien ha visto alguna vez esos sistemas que le llaman las cunas de Newton, que son como no sé cómo decirlo, como varios péndulos seguidos de masas muy duritas de acero que están colgadas de pitas y se van pegando entre ellas y se van moviendo las cunas de Newton? ¿Alguien las ha visto alguna vez? Ahorita vamos a buscar un video de pronto y se las muestro. Entonces sí, es cierto. Vamos a tener una transferencia aquí de momentum realmente. Entonces se nos van a simplemente intercambiar. ¿Listo? Observen, por favor, también que la energía cinética antes, kinetic energy, que está ahí en el cuadrito de las peloticas, 0.94 joules, es la misma antes y después. En cambio, si usted les pone cierto nivel de inelasticidad a su sistema, otra vez. No sabía que se puede hacer esto. Si les ponen cierto nivel de inelasticidad, entonces miren que la energía cinética cambia. ¿Lo ven? Observen de nuevo. Estamos en 0.69 y disminuyó. Ahora, otro error típico, pensar que cuando quedan pegadas la energía cinética final es cero, y pues eso no es verdad. Baja un montón, pero no es cero. Porque igual se pueden seguir moviendo entre ellas. Están pegadas. Es cuando más se pierde, pero no quiere decir que se queden quietas. Bueno, antes de ir a la presentación, ¿alguna duda o pregunta hasta acá? Profe, una pregunta, ¿cuál fue la respuesta? Se nos intercambiaban. Creo que la inicial de la partícula 1 era -0,5 y la inicial de la partícula 2 era +1. Entonces al final se intercambiaban. Quedaba la partícula 1 con +1 y la partícula 2 con -0,5. Cuando las masas eran iguales. Entonces cuando las masas son iguales, pues estos términos se nos volvían cero, entonces era más sencillo. Y lo hice a propósito, pues para que no fuera complicado el análisis. ¿Listo? Listo. Pero pues ya en casos generales donde las masas no sean iguales, hay que tener en cuenta este término. Entonces, como ustedes pueden ver, para poder entender las colisiones, finalmente necesitamos entender el coeficiente de restitución, ¿cierto? Y este coeficiente de restitución es lo que les muestro acá. Aquí ustedes pueden ver un rebote de una pelota, digamos, de baloncesto, y la pelota, pues en general, va a disipar energía contra el suelo. Por ejemplo, el simple hecho de que ustedes escuchen el rebote, ¿sí? Que escuchen que hace ¡pa! Eso ya implica que parte de la energía se disipó porque se convirtió en ondas mecánicas. Y si se convirtió en ondas mecánicas, pues entonces no se conserva la energía completa. Parte de esa energía cinética se nos convirtió en energía de las ondas, se salió del sistema y entonces pues no va a tener que rebotar a la misma altura. Este coeficiente de restitución se puede calcular como la rapidez de separación entre las partículas, de separación relativa, como la rapidez de aproximación entre ellas. Por eso lo definen así, como una resta. Pero también uno puede demostrar que si digamos esta altura inicial era h1
y esta altura final es H2, uno también puede demostrar que el coeficiente de restitución se puede calcular como H2 sobre H1. Eso se puede demostrar facilito, con conservación de la energía cuando se mueven y todas esas cosas. Y ustedes incluso pueden utilizar una aplicación que se llama Firefox, y con Firefox hay un experimento en donde ustedes pueden medir precisamente el coeficiente de restitución en una colisión utilizando el sonido. Bueno, Firefox, como lo pronuncian ellos ahí, y que debe ser la forma correcta, Firefox permite, o sea, ustedes le dicen, bueno, voy a hacer tal experimento, y entonces sueltan la pelota y él empieza a escuchar, y con un cronómetro, cuando suena pa, él marca, cuando suena pa, vuelve a marcar, y él está contando el tiempo. Y simplemente con eso, pues teniendo en cuenta que estas H1s pues van a cambiar los tiempos, aquí hay un T1 y aquí hay un T2, también se puede calcular cuál es el coeficiente de restitución en esas colisiones. Es muy, muy sencillo. Déjenme miro si yo lo tengo instalado. Un momentito. Ese es gratuito y se puede instalar en Linux, en Android o en iOS. No tiene ningún misterio. A ver, ¿dónde está? Sí, lo tengo o no. Sí, aquí está. Entonces, miren que Firefox es una cosa impresionante. Tiene experimentos. A ver, de pronto a ustedes esto que les voy a decir no les suena impresionante, pero creo que aquí tenemos ingenieros informáticos, ¿cierto? En este curso, levanten la mano. Sí, hay ingenieros informáticos. Eso, hay uno, dos, tres. Ah, bueno, sí, no nieguen su carrera. Hay varios. Muy bien. Entonces, para ustedes de pronto van a entender más lo que yo voy a decir acá, pero ustedes pueden generar, con Firefox, pueden armar un servidor web que coja los datos aquí en este dispositivo. Y entonces después, yo en mi computador me conecto a ese servidor web como cliente, y entonces yo desde el computador puedo controlar el dispositivo y el experimento de mi dispositivo móvil. Entonces tenemos ahí un modelo cliente-servidor, ¿sí? Y entonces puedo fácilmente pasar los datos. O la otra, simplemente los puedo grabar y los exporto a una tabla, no importa nada de eso. Sus dispositivos móviles están llenos de sensores, un montón de sensores. Obviamente, digamos, lo típico es que tengan acelerómetros con o sin la gravedad, relativos o no, que con eso es que puedes saber digamos, un dispositivo de estos hacia dónde se está moviendo, por ejemplo, y si está acelerado o no. Un giroscopio es muy importante para saber la orientación de estos dispositivos. También tiene sensores de luz, para eso que ustedes han visto que en la oscuridad baja el brillo y sube, pues tiene sensores de luz. También se pueden utilizar estas aplicaciones para acceder a esos valores de esos sensores. Eso está lleno de sensores. El de ubicación de GPS. Obviamente, si yo utilizo Google Maps y cosas de ese estilo, pues voy a tener que necesitar conectarme a esos satélites para saber en dónde estoy. Y uno puede también tener información de velocidad. Y eso incluso se instala en algunos camiones, por ejemplo, para saber no solamente si están por la vía, sino además a qué velocidades están y cómo está el uso de combustible y todo ese tipo de cosas. Algunos tienen magnetómetro para medir el campo magnético de la Tierra, sensores de presión, por ejemplo, yo no lo tengo. También en acústica, pues la amplitud de audio, por ejemplo, a veces la gente se queja de sus vecinos ruidosos, pero pues eso es ruidoso, hay que definirlo bien. Y yo nunca lo he leído, pero me imagino que el código de policía debería decir si, o sea, no debería decir, si usted tiene un vecino ruidoso, eso atenta contra la convivencia y puede llamar al CAI. Pues es que ruidoso es muy relativo. Debería decir algo como, si estando a 10 metros o 20 metros usted recibe una señal de más de 10 decibeles, eso es ruidoso. Pues esa es la única manera de poder soportarlo. Entonces uno podría decir así, mire, no, es que mi vecino tal pone música a las 3 de la mañana y a 10 metros, midiéndolo aquí, yo estoy encontrando 30 decibeles. Entonces se está incumpliendo la norma. Bueno, una vez así, pero pues ojalá, digamos, lo hayan redactado de esa manera, no simplemente ruidoso, porque es muy relativo. Efecto Doppler, como cuando los carros hacen ñiu, cosas así, se puede medir y con eso podemos calcular la velocidad de esas ondas. Bueno, el espectro de audio, como cuando uno habla, entonces, ¿cómo es mi espectro? Y así es que, ¿alguno de ustedes ha utilizado aquí alguna vez aplicaciones como Shazam, creo que se llamaba, para saber una canción, cómo se llamaba? O de quién era esa canción que está sonando, que no la conozco, pero me gustó, entonces quiero saber de quién es. ¿Alguien ha usado ese tipo de aplicaciones?
Sí, Sí. profe, yo la he usado. Eso. Por las vibraciones que se genera, como el ritmo que lleva, y pues ahí detectando a cuál se parece. Eso. Básicamente ese es el funcionamiento. Detectando a cuál se parece, pero eso tiene que ser muy rápido. Porque imagínense cuántas posibles canciones puede haber en el. Digamos que billones, ¿cierto? Billones de canciones. Pues una consulta a una base de datos de una serie de tiempo que es una canción, pues va a tomar muchísimo. Entonces, ¿qué se hace, digamos, en ingeniería de software para hacer las cosas más rápidas? Cuando yo tengo que consultar, por ejemplo, si dentro de mi conjunto hay un objeto, pero esos objetos son muy complejos, yo puedo utilizar una función de hashing. Una función de hashing simplemente es como que yo cojo todo lo que está allá y le asigno como, pensémoslo así, como una cadena aleatoria única. Es importante que sea única. Y a veces es más fácil comparar esas cadenas aleatorias, una por una, comparar cadenas, que comparar esos objetos difíciles. Entonces, digamos, mi hashing, ¿cuál es? Digamos, mi hashing sería mi documento de identidad. Y en vez de ponerse a mirar, este ser humano tiene el mismo peso que William, tiene la misma cara, la misma voz, la misma masa, el mismo mal genio. Sí, en vez de ponerme a comparar todo eso, simplemente pregunto, ¿tiene la misma cédula o no? Y ya, eso es un hashing, digamos, en la vida real. Entonces, eso es lo que se hace acá. Se saca una transformada de Fourier que nos permite ver lo que decía Nicolás, las vibraciones. Una transformada de Fourier nos está diciendo las ondas que componen esa señal. Y eso es como una huella digital. Y entonces después yo lo que hago es calcular esa huella digital con otras huellas digitales que tengo también hasheadas en mi base de datos. Y pues obviamente hay optimizaciones. Lo más probable es que si yo estoy aquí en Colombia, pues yo no estoy escuchando todo el catálogo por allá de Lituania y sí, chino. Es poco probable, entonces le doy más peso en mi búsqueda pues a las cosas regionales. Pero eso funciona con la transformada de Fourier, con descomponer las ondas y poder sacar esos fingerprints, esas huellas digitales de esas cosas. Todo eso se puede hacer acá y por eso es que ustedes tienen que saber más, o sea, digamos que si quieren innovar y después decir, hay una aplicación, no sé, vamos a distinguir por el ladrido qué tipo de perro es. Entonces, pues tienen que saber transformar digitales, tienen que saber programación, tienen que saber, y ya, y sacan un producto que suena como, entiende lo que dice tu perro, ¿sí? O alguna vaina así, si tu perro te está saludando, no sé qué, pues, pero eso hay por detrás un montón de conocimiento que hay que tener. Uno no innova solo porque tiene una idea, uno tiene que también entender qué está pasando por debajo para poder hacer que un computador entienda. Entonces, bueno, aquí también pueden utilizar el sonar. El sonar es para como los murciélagos, ¿cierto? Con sonido, saber distancias o como un submarino. Un aplausómetro, si están en una fiesta y quieren medir por aplausos a alguien que hizo algo, entonces ahí lo pueden medir. Y miren, ahí está colisión inelástica. Antes de seguir, quiero mostrarles, por ejemplo, el magnetómetro. Este magnetómetro aquí lo activé el sensor, entonces él mide el campo en el eje X, en microteslas, en el eje Y en microteslas y en el eje Z. Le doy play y ahí me está midiendo el campo magnético. Este campo magnético está afectado, pues es obviamente el campo magnético de la Tierra, pero además yo tengo aquí un par de cosas magnéticas. Voy a acercárselas, a ver si puedo. Vamos a ponerlo acá el absoluto. Voy a acercarle esto magnético, a ver dónde está el sensor. Ah, miren, ya se lo acerqué al sensor. El sensor está en la parte superior de la tablet. Entonces miren que cuando yo le acerco esta cosa magnética, que es el lápiz, él cambia completamente el campo. Domina completamente el campo gravitacional de la Tierra. Vamos a acercarle, ¿qué más es magnético acá? Esto es grandísimo. Ojo, no se van a poner ustedes a jugar con esto demasiado, porque si le acercan un imán demasiado fuerte, borran la memoria del dispositivo, porque los discos duros funcionan básicamente con imanes que están hacia arriba o hacia abajo, que eso es un 1 o un 0. Entonces, si ustedes se ponen a acercarle cosas a sus dispositivos, las pueden dañar. Entonces, miren, eso ahí distingue. Ustedes pueden después coger los datos y exportarlos, ¿sí? Pueden, por ejemplo, sí, lo exportan y lo exportan a un CSV o alguna cosa que se pueda abrir en Site o en Excel o lo que sea. Entonces vamos a mirar el de colisión inelástica. Miren que hay más. Hay uno de Centripetal Acceleration. A mí se me olvidó que hubiéramos hecho esa experiencia. Entonces se puede poner, ustedes pueden amarrar, por ejemplo, el celular que tenga este dispositivo, lo pueden poner en un sitio que vaya a rotar y esto les va a medir la relación entre velocidad angular y aceleración. Lo pueden poner en un péndulo, a rodar. Bueno, hay muchos videos de FIFOX en YouTube, si los quieren ver. Vamos a generar Inelastic Collision. Está preguntando que si puede grabar y yo pues sí, obviamente necesita tener acceso. Le voy a decir que only this time, por ahora.
y ya no me acuerdo, tengo que darle play arriba, me imagino, y entonces él va a ir escuchando como golpes y va a ir diciendo más o menos qué altura es. Él necesita la primera como una calibración y luego con eso puede detectarlo todo. Entonces voy a tratar de simularlo con mis manos porque no tengo aquí una pelota que sea lo suficientemente duro. Con aplausos, vamos a ver si me funciona, no estoy seguro. Ya, está funcionando. Toca realmente hacerlo con una pelota, pero no tengo aquí algo duro. Son puras pelotas de espuma porque no quiero que los niños vayan a romper algo. No, nada, ninguno me cuadra. Me toca después cuadrarlo mejor. Debe ser aquí un sensor minimal delay. Vamos a tratar de bajarlo, a ver si de pronto con eso. Quito este guante, último intento. No, tengo que hacerlo más preparado. De hecho, no lo había preparado. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Pero simplemente él va a grabar, ustedes lo ponen ahí donde va a rebotar la pelota y les va a mostrar a ustedes cuánto es el coeficiente de restitución. Lo pueden pegar a resortes, pueden medir inclinaciones, bueno, otra vez espectro magnético, hay un montón de cosas que pueden hacer y todas estas son sensores a los que ustedes pueden acceder, ¿sí? Entonces, bueno, se los cuento. Vamos a volver a nuestra presentación. Entonces ahora lo que quiero es mostrarles a ustedes ya en la vida real, utilizando un software que se llama Blender, cómo esto se puede aplicar en la vida real. Hay gente a veces que dice, no, es que yo quiero solo desarrollar juegos, entonces ¿para qué veo física? Pues está muy engañado, porque precisamente una vez dice esas cosas cuando no entiende del mundo, qué es en realidad lo que eso implica. Y por ejemplo, una de las cosas más fuertes en los juegos son los motores físicos. Y precisamente hay que saber cómo hago yo para modelar una colisión o muchas colisiones, y para eso tengo que saber coeficiente de restitución, de fricción y todo este tipo de cosas. Entonces eso no es simplemente sentarse a que dos muñecos se peguen, no, es que eso por detrás tiene un montón de ciencia. Por eso no lo hacen todos, porque eso de todas maneras requiere conocimiento. Entonces ahora voy a dejar de compartir la pantalla acá y les voy a compartir la otra, que es donde tengo Blender. A ver, listo. ¿Ustedes me confirman, por favor, que están viendo en este momento una pantalla de Blender, precisamente? Sí. ¿Como negra? Sí, profe. Listo. Esto es un programa que ustedes, pues, pueden descargar de internet. Esto se utiliza, por ejemplo, para hacer películas, para hacer edición de video no lineal, también para hacer modelación. Y en las películas, obviamente, si yo hago que se estrellen dos cosas, pues tienen que comportarse más o menos como en la vida real. También pueden modelar campos de fuerza, telas, cosas elásticas, de todo. Yo conozco muy poquito de Blender, o sea, yo lo utilizo, digamos, de una forma muy básica. Aquí yo estoy rotando la cámara para interactuar. Ustedes de pronto les llega como una señal un poco más lenta, ¿sí? Lástima que no lo tengan ustedes instalado y estén probando, pero les queda grabado para lo que les va a tocar hacer. Yo en este momento para este experimento lo que voy a hacer es quitar la cámara y esta luz, no me interesa. Entonces la selecciono, le doy X y lo borro. Selecciono X y lo borro. Y me interesa simplemente este cubo. Entonces, los que les quiero mostrar acá en este momento es, bueno, yo me puedo acercar, no sé qué. Esto en este momento, pues yo le puedo poner texturas, pero lo que me interesa son propiedades físicas de mi cuerpo. Blender, aquí abajo, ustedes se dan cuenta, aquí abajo tiene como unos controles. Y si yo le doy aquí la barra espaciadora, pues no pasa absolutamente nada, ¿sí? Esta es mi película, está corriendo, no pasa absolutamente nada. Entonces, lo que yo quiero hacer es que pongamos un plano que va a simular como un piso y que esto rebote contra ese plano. Entonces voy a venir aquí a Add, le voy a decir que quiero añadir un mesh, hay muchas cosas que se pueden añadir. Le voy a decir que quiero añadir un mesh y le voy a decir que un plano. Ahí está el plano, está adentro, si lo ven, está seleccionado, entonces lo voy a escalar, presiono la tecla S y yo estiro. Digamos que lo voy a poner como de este tamaño aproximadamente.
Entonces ahí ya tengo mi plano, obviamente está intersectado con mi cubo. Entonces ahora voy a mover mi cubo hacia arriba. Entonces lo voy a seleccionar, ahí ya lo seleccioné, presiono la tecla G, que es como de Go, es para mover, y como lo quiero mover hacia arriba, voy a quitar, miren que aquí están mis ejes, el Z va hacia arriba, el Y va para allá, y ¿qué? El X va en esta dirección. Yo voy a aumentar un poquito el brillo de mi pantalla, pero a ustedes no les pasa nada. Entonces lo voy a mover en el eje Z, entonces presiono la G, me equivoqué, presiono la G, le digo Z, y entonces ahora se me mueve solamente hacia arriba. Entonces ya tengo como este sistema, como pueden ver ustedes acá, y vamos a ver qué pasa si lo animo. Le voy a dar play con la barra espaciadora, y pues no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿por qué no pasa nada? Porque por defecto las cosas no están animadas en Blender. Y uno tiene que activarle que esto se comporte como un cuerpo rígido, que haga algo, ¿sí? Esto está como en el centro, sí, listo. Entonces, para eso, va a seleccionar el cuerpo, que quiero que se vuelva como un cuerpo rígido, y aquí a la derecha hay un montonón de cosas que ustedes pueden cambiar. ¿Listo? Hay una que se llama Send Properties, déjamelo ver acá. Aquí ustedes pueden quitarle o ponerle la gravedad a las cosas. Aquí está en menos 9.8. Entonces, listo, eso ya está activado. Me voy a venir aquí a que dice Physics Properties. En Physics Properties yo le puedo poner un montonón de cosas, un campo de fuerza, o que sea más bien un soft body. Entonces se puede deformar. Colisión, bueno, que se comporte como un fluido, como una ropa, como un cuerpo rígido, muchas cosas. Entonces, o puedo hacer ligaduras de cuerpo rígido, como para simular puertas y bisagras y todas esas cosas. Entonces yo voy a venir aquí a cuerpo rígido, y en cuerpo rígido le voy a decir, miren, ya está activado, solo por haberle dado clic ya quedó activado como cuerpo rígido el cubo, y no voy a cambiar nada más. Miren lo interesante, cuando yo vuelvo aquí al centro, le voy a dar barra espaciadora y cayó. Entonces ya quedó activado y está cayendo con la aceleración de la gravedad, pero no está interactuando con mi plano. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo hacer para activar el plano? Voy a tocarlo, le doy clic. Ahí está el plano seleccionado. Voy aquí a Rigid Body, ya quedó activo. Acá, miren, puedes estar pasivo o activo. Vuelvo aquí al centro y le doy barra espaciadora. Y ahora los dos se me cayeron. Entonces eso no me sirve, ¿no? Entonces yo necesito es que caiga el de arriba, pero no el de abajo. Entonces voy a seleccionar el plano, voy a venir acá y le voy a decir que este es pasivo. Entonces ya volví activo al cubo, pasivo a mi plano. Vamos a ver qué pasa si le doy barra espaciadora. Bien, pues ahí cayó, pero no lo atravesó. Entonces ya tenemos simulada la primera parte. Pero entonces miren, ¿ustedes qué dirían? ¿Esta colisión cómo la llamarían? Inelástica. ¿Inelástica o completamente inelástica incluso? Pues que Completamente elástica. Completamente inelástica, ¿cierto? Porque se quedó pegado, digamos, al piso. ¿Cómo hacemos? Pero bien, también es inelástica, o sea, ambas cosas también. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder cambiar eso? Entonces, miren, yo vengo acá y veo ya Surface Response. Y en Surface Response yo tengo dos cosas. Fricción, esto es fricción al deslizamiento, y estática, ambos coeficientes. Y esto es bounciness, que esto es qué tanto rebota. La rebotadería, no sé cómo se traducirá bounciness. Entonces, como yo lo tengo en 0, este es como el coeficiente de restitución, pues por eso es que se quedan pegados. Y tanto el cubo como el plano lo tienen en 0. Si queremos que reboten un montón, le voy a poner 1.0. Se lo puse al plano. Miren, aquí tengo seleccionado el plano. Aquí está seleccionado el plano. Y aquí le puse el bounciness en 1. Vamos a ver qué pasa. ¿Hubo algún cambio o no? Mírenlo. ¿Pasó algo? profe, Yo no sé, creo. lo podrías poner como que en un aspecto como horizontal. Claro. ¿Cómo así? Sí, más o menos. Ahí. No, pareciera que pasa algo, ¿cierto? Pero es minúsculo. Voy a tratar de acercarlo. Ahí va. ¿Vieron algo o no? Como que la caja se mueve un poquitico al caer. Se mueve un poquito, ¿cierto? Pero uno diría, nah, eso sigue siendo inelástico, ¿cierto? Eso no cambió mucho, ¿sí o no? Porque resulta que ustedes tienen que cambiarle esas propiedades a los dos. Entonces, como el cubo sigue estando en 0,
Entonces, pues, eso afecta a si el otro está en 1. Entonces vamos a ponerle 1 a los dos, tanto al cubo como al plano. Y ahora díganme ustedes si algo... ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí. Ahora sí cambió un montón, ahora está rebotando un montón. De hecho, si quisiéramos simular una superficie que no tuviera fricción y que fuera perfectamente elástica, pues tendríamos que venir acá a ponerle a esto 0 en ambos cuerpos. 0. Y ¡pin! Y se vuelve loco, ¿no? Porque pues no pierde energía, está rebotando y sigue rebotando. Pero al final pues hay una disipación global, eso también se incluye una disipación global, pues porque esto no tiene sentido, ¿no? Lo que está haciendo. Entonces, bueno, vamos a volverlo otra vez realista, porque aquí estamos jugando con cosas que son irrealistas. Vamos a poner una fricción pequeñita a ambos cuerpos. Y le vamos a bajar un poquito también el bouncing. Vamos a ponerle una colisión intermedia de 0.8. ¿Está bien? 0.8. Listo. Entonces ahí va. Pim, 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 va perdiendo, pero al final pues se queda quieto. ¿Y por qué rotará? Pues por la fricción también va a rotar. Entonces, pues esa es nuestra dinámica. Entonces, empecemos por acá. Hagamos un resumen. Acá están esos conceptos que hemos visto, la fricción y el bounciness. Pero la fricción ustedes de pronto todavía no me creen, pues porque esto está horizontal. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a inclinar nuestro plano para hacer el experimento del plano inclinado. Entonces voy a seleccionar el plano, no el cubo, sino el plano. Voy a presionar la tecla R para rotar. Y lo voy a rotar, lo voy a inclinar así un poquito. Voy a volver todo. Vamos a ver qué pasa. Creo que lo roté mucho. Voy a desrotarlo. Vamos a desinclinarlo, vamos a ponerlo así un poquito más. ¿Parece realista o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí, cierto, si no serán muy exigentes. Profe, Entonces, espera una pregunta. señor, ¿Tú cómo rotaste el plano? lo toqué, lo seleccioné. Presioné la tecla R y ahí me sale esta ayuda y simplemente muevo el mouse. Ok. Ya, profe. ¿Listo? De hecho, lo voy a trasladar un poquito a lo largo de red, green, blue, debe ser X. Listo. Vamos a ver cómo está quedando. Sí, ahí está bien. ¿No les parece brutal esto? Estoy corriendo. Miren, en este momento tengo Teams. Tengo también por allá en un proyecto Excel, Word abierto, navegador. Y miren cómo está funcionando Blender. En un equipo que tiene pues 8 GB de memoria RAM, pero es de 2013. Es bastante eficiente. Entonces, bueno, voy a ponerlo otra vez. Y lo que quiero es que pensemos una cosa. Vamos a aumentarle, vamos a disminuirle el bounciness, vamos a decirle, que sea pequeñito, que no rebote tanto, 0.2, y en el cubo también, 0.2. Vamos a mirar cuál es el efecto de eso. Ya no rebota tanto y ese está deslizando. Este es el experimento que ustedes hicieron, ¿cierto? Ustedes grabaron como así, pero pues ustedes no lo hacían rebotar, entonces se está deslizando. Dígame una cosa, ¿qué pasará si yo aumento muchísimo la fricción? A 0.9, ¿qué pasará? ¿Qué cambio? Se desliza más lento. Se puede deslizar más lento o incluso podría no deslizar. ¿Se acuerdan ustedes que había como un ángulo mínimo al que empezaban a deslizar las cosas? Que si yo ponía menos de ese ángulo, pues no deslizaban y dependía de la fricción. ¿Se acuerdan que eso nos daba que mu sub s era igual a la tangente del ángulo? Entonces, para calcular el ángulo, por ejemplo, en este caso que yo le puse que 0.9 de fricción, ¿cuánto es el arco tangente de 0.9? ¿Me pueden decir? 41. El arco tangente de 0.9. Yo también lo estoy haciendo. A mí me dio 25. Uy, a mí me da 42 grados. Sí, es 41.9. 42. Ajá, 41.98. 41. Entonces, eso de pronto lo que está pasando acá es que este ángulo, pues precisamente no es, es más pequeño que 41. Entonces, ¿ustedes qué harían para que esto deslizara? ¿Qué haríamos?
Sí, habían dos soluciones, ¿no? Una, bajar la fricción y la otra, ¿cuál será? Inclinarlo más. Inclinarlo más. Vamos a inclinarlo un poquito, vamos a ver si eso sí es verdad. Y como somos todos exagerados, lo vamos a inclinar mucho más. Por aquí podemos ver las propiedades del ángulo, cuánto es, pero vamos a dejarlo así simplemente que no sea cuantitativo por ahora. ¿Listo? ¿Están listos? Vamos a ver. 1, 2, 3. ¡Ah! Está rotando. Y ahora sí. ¿Esto sí era lo que queríamos o no? No. No, ¿cierto? Pero aquí pasa una cosa interesante, miren. Vamos a hacerlo de a poquitos. Profe, perdona, te interrumpo un momentico. ¿Sí? ¿El plano tú cómo lo hiciste crecer? Lo seleccioné, presioné la tecla S de Scale y ahí yo simplemente muevo el mouse y eso va creciendo. Listo, gracias, profe. Con gusto. ¿Estás probando al mismo tiempo, Juan Manuel? Sí, es que ya se me instaló. Listo. Entonces, tenemos este ángulo, pero miren que de todas maneras no está deslizando y uno podría decir que este ángulo ya está como más grande. Pero pues bueno, hagámoslo más grande. Voy a trasladar un poquito más para arriba mi cubo para que me dé espacio. Va a seleccionar mi plano. Va a rotar aquí un poquito para verlo mejor. Voy a rotarlo. ¡Opa! Mucho más. Vamos a ver. Déjame ver aquí en Object Properties. Entonces aquí me está diciendo que lo he rotado. Pero es que claro, miren. Observen el ángulo. Aquí me está diciendo que, bueno, yo lo roté respecto al eje X 17 grados, al eje Z 15.7, pero miren que respecto al eje Y, apenas hasta ahorita que lo tengo así súper inclinado, me da 43.8, o sea que antes probablemente lo teníamos en menos. Y por eso no daba. Entonces se supone, si nos dio, ¿cuánto fue que nos dio el arco tangente de 0.9? 42. 42. En este, que es más grande, que es 43.8, se supone que se debería deslizar. Vamos a ver. 1, 2, 3. Pues sí, o sea, no hay de otra. Ya no se está frenando tanto y está deslizando, pero, y esto es lo que vamos a ver nosotros después, ¿qué es lo que está pasando? Nuestro cuerpo, cuando llega acá, debido a que hay harta fricción en la superficie, no me confundo, debido a que hay bastante fricción en la superficie, nuestro cuerpo, al tratarse de deslizar, va a sentir una fuerza de fricción hacia acá, y respecto al centro de masa, esa fuerza de fricción lo va a hacer rotar. Por eso él rota, y por eso aquí vuelve a rotar. Eso es lo que vamos a ver después, los torques. Cómo es que rotan las cosas. Pero aquí lo que está haciendo eso es la fricción. ¿Listo? Entonces voy a volver a bajar. Ustedes lo pueden modificar de nuevo con la R y lo pueden poner plano. O si uno se vuelve loco acá, pues más bien viene y le escribe directamente cuánto es que quiere inclinarlo. Lo vamos a poner en 0 todo. Está un poquito corrido hacia la derecha, no pasa nada. Y aquí tenemos nuestro plano. ¿Quiere que añadamos, que pongamos más partículas? Sí, señor. Vamos a inclinarlo un poquito. ¿Y qué partícula quieren? ¿Quieren un icosaedro, un cono, un toro, un mico, una esfera? Un mico. Un mico, listo. Vamos a poner un mico. Aquí está el mico. Entonces lo vamos a mover también hacia arriba, pero lo voy a mover a que quede encima. Y el mico lo voy a rotar un poquito para que caiga sobre una oreja. Listo. Y también quiero poner una esfera para mostrarles también un efecto interesante de la fricción sobre las esferas. Entonces ahí la puse, la estoy moviendo, pero no sé cómo hacer. Vamos a ponerlo primero hacia arriba, listo. Y ahora lo voy a poner en dirección Y negativa. Entonces G, Y. Entonces la pongo un poquito hacia acá, a ver cómo quedaron. Entonces todavía me falta G, Y. No quiero que se me salga, si quedaron todos adentro, sí. G, Y, eso. Entonces ahora, miren esta animación. ¿Están listos? 1, 2, 3. ¿Qué pasó?
¿Qué hice mal? ¿O qué harían No. ustedes para que funcione? Añadirle las físicas de cuerpo rígido. Muy bien. Pues tengo que venir acá, rigid body, y ya solo con tocarlo, pues ya quedó. El bouncing está en 0 y tiene cierta fricción. Yo lo primero que voy a hacer es quitarle la fricción completamente a la esfera porque quiero mostrarles ahí un efecto. Y esto lo vamos a dejar como está. ¿Listo? Vamos a darle play otra vez a toda esta vaina y vamos a ver qué pasa. Pim, pim. ¿Y qué tal? ¿Sí? ¿Les parece que es razonable? Veámoslo desde otro. De hecho, puedo hacer esto al mismo tiempo. Entonces lo que quiero que ahora es que por favor se fijen en algo. Voy a quitar el mico. Esto todo interactúa, esto detecta la colisión de sólido rígido utilizando un mesh ahí externo. Pero ahora voy a quitar a Susan, que así se llama. Voy a quitar el cubo. Quiero que nos fijemos un momento en la esfera. Esto es lo último que quiero que veamos con Blender. Miren por favor, ¿qué pasa si yo le quito completamente la fricción a la esfera? Ah, me la quité a Susan. El plano le voy a quitar la fricción, pero... Y a la esfera le voy a quitar la fricción. Listo, la esfera no tiene fricción. Presten atención, por favor. Miren, esto tiene como una estructura. Yo lo que quiero que ustedes se fijen y me digan es si la esfera rota a medida que está aquí. ¿Rota o rueda? Rotar es diferente a rodar. Rodar es como en las llantas de un carro. Rotar es cuando están derrapando, que van como a una velocidad diferente a lo que se está trasladando. Entonces, miren, díganme si rota o rueda. ¿Ustedes qué dirían? Lo voy a volver a poner. Lo que quiero decir es, ¿será que está rodando como una rueda o está rotando un poquito pero deslizándose también? ¿Qué dirían? Solo rueda, ¿no? Creo. Pareciera rodar, pero a mí me parece que al principio empieza a rodar y luego se desliza. Porque mira que al principio, pan, ahí, empieza a rotar, a rodar como si fuera una rueda, más o menos, o sea que hay una relación entre qué tanto va así y qué tanto avanza, pero después como que están desligados. Miremoslo cambiándole un poquitín donde estoy. Esto se me cambió. Physical Properties, listo. Voy a aumentar la fricción para que quiero que ustedes vean el efecto de la fricción en esto, en la rotación de la partícula. Listo. Ya aumenté la fricción, vamos a devolvernos. ¿Cambia o no cambia? ¿Sí cambia o no cambia el comportamiento? ¿Ustedes qué dicen? Al principio empieza a deslizarse un poquito. Pero miren, sí, pero es cierto que al final está como rodando, como una rueda. Sí. ¿Y es igual a lo de antes o la fricción sí afectó la forma en que se mueve? ¿Qué dirían ustedes? ¿Importa o no importa la fricción? Sí importa. O sea, realmente, pues sí importa, obviamente, va a cambiar el comportamiento y va a hacer que la transición, normalmente lo más eficiente para estas cosas esféricas para moverse, lo más eficiente es rodar. Pero rodar es un movimiento muy especial, ¿sí? De nuevo les digo, piénsenlo en un carro. Cuando está trasladándose normal, lo que ustedes ven un carro moviéndose, eso está rodando porque la velocidad a la que rota está ligada con la velocidad a la que se traslada. Cuando yo tengo un carro frenado, pero estoy moviendo la llanta, estoy quemando caucho, está rotando, pero no está rodando, está deslizándose, por eso está quemando caucho. Entonces, rodar es la forma más eficiente de moverse cuando hay fricción y cuando yo soy medio esférico, pero para eso necesito cierta fricción. Si la fricción es muy baja, el torque que me hace es muy bajo y yo me demoro mucho en llegar a rodar. Si la fricción es muy alta, el torque es alto y llego rápidamente a la rotación. Eso incluso aplica, esto es algo que yo quería hacer hace tiempo, es una investigación que queremos hacer con unos compañeros, y es qué tanto ese comportamiento de rotación se mantiene, pero cuando no es redondo, sino que tiene lados, como lo que ustedes ven acá. Eso es un icosaedro, ¿sí?
tiene ahí, es un balón con pedazos planos. Lo voy a volver también un rigid body y ahí tiene fricción. Entonces, si lo suelto, ellos se comportan diferente, obviamente, pero yo podría decir que esto más o menos está rotando, ¿cierto? Y está rodando, pero va como haciendo salticos. Entonces la pregunta es, ¿cómo influencia este número de caras, por ejemplo, en ese comportamiento? Si yo, por ejemplo, ahora me devuelvo y ahora voy a añadir, no sé, aquí tengo una pirámide. Bueno, un caso extremo, ¿cierto? Un caso extremo que sería, ¿cuál podría tener? Déjenme ver si puedo hacer uno aquí. Bueno, pongamos un cono. Un cono sí es una cosa muy rara. O sea, realmente lo que estoy poniendo aquí es algo muy, muy extraño. Y lo voy a rotar un poquito. Le voy a poner a que caiga así. Entonces, vamos a animarlos. Y pues se comportan raros, se comportan diferentes. Yo no sé si ustedes vieron lo que le pasó. ¿Vieron lo que le pasó al cono? Miren, miren que se devolvió solo, ¿sí lo ven? Vamos a mirarlo desde arriba. A ver si es que hay alguna penetración acá. ¿Sí ven esa cosa tan rara que le está pasando al cono? Eso no tiene sentido, ¿sí o no? Pero eso sucede a veces en las simulaciones numéricas porque hay ciertas singularidades. Estoy casi seguro que esa será una singularidad ahí por esta punta. Entonces el torque se calcula de forma extraña. Pero de nuevo, yo puedo estudiar en función del ángulo de rotación un momento de inercia de estos cuerpos y una resistencia a rodar equivalente. Yo, por ejemplo, aquí diría que este cono pues no está rodando de ninguna manera. Pues ahí claramente se ve que no está descendiendo. Y dependiendo pues de la forma, uno puede encontrar diferentes dinámicas. Bueno, yo no sé si alguno de ustedes, sí, yo sí sé que hay alguno de ustedes que aquí ha utilizado Blender anteriormente. ¿Quieres mostrarnos qué es lo que tú has hecho con Blender, por favor? Profe, pues solo he hecho un render, pero así súper básico, no como esto de colisiones ni nada de eso. Solo estaba como No, aprendiendo a hacerlo y pues hice un render tranquila. para aprender como los comandos. Es que eso es otra cosa que yo no sé hacer. Tú de pronto no sabes hacer colisiones, pero yo no sé hacer renders. Render quiere decir que él hizo como una animación de una cámara, de una escena tridimensional con iluminación, con luz, con todo eso. Y pues Andrés Felipe, si nos quieres mostrar, sería chévere. Déjame, ¿tú puedes compartir pantalla o tengo que hacer yo algo? Ya miro si puedo compartir, profe. Dale, para que ustedes vean otras aplicaciones de Blender. No sé si ahí ya puedan ver. Yo ya estoy viendo tu pantalla, sí. Ah, ok. Pues aquí en el video pues estaban enseñando a hacer un pocillo y a ponerle, digamos, una calcomanía y hacer todo el tema de la iluminación, lo que usted decía, y ponerle, digamos, unas cosas que se llaman como, ahorita no tengo el nombre, pero son texturas para hacer los fondos y todo eso se juega con la iluminación. Y, y el render es como para hacer lo de las casas, digamos, no sé, es el ejemplo que se me ocurre ahorita, que muestran los proyectos de las casas, los hacen así con eso. Y digamos, ese pocillo, ¿tú lo hiciste a mano o eso es una malla hecha dentro del Blender o cargada Mm, de otro No, lado, STL o algo así? De primero AutoCAD. parte del círculo y uno lo extruye y ahí empieza a hacer como a moldearlo, mejor dicho. Ah, Sí, chévere. Extruir es cuando uno coge, por ejemplo, una figura y la empieza a extender en una dimensión. Entonces uno empieza, pues finalmente este pocillo son un montón de círculos hacia abajo, por ejemplo, o hacia arriba, depende. ¿Y la oreja cómo la hiciste? esa oreja también se le hace una bolita acá y se empieza a extruir, pero no de forma lineal, sino hay un comando que uno le puede ir dando clic y donde uno le va dando clic como que se va haciendo una serpiente, se va uniendo las partes que uno quiere que se vayan pegando. Bueno, ¿y eso lo aprendiste tú solo viendo un video de YouTube? Sí, 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 señor. Son tutoriales ahí, pero hay un montón de cosas súper interesantes. Ujú. ¿Y nos muestras el otro, porfa? Ah, el otro es parecido y el único fue que le hice un plático y pues puse una foto ahí con mi familia. Y ahí también le cambié porque uno le puede cambiar el entorno. Entonces le puede poner diferentes entornos con diferentes iluminaciones.
O sea que, digamos, si tú activaras ahí en el render, podrías activar, meter un cilindro y activarle la física a ese cilindro y eso podría empezar a rebotar en la mesa, ¿sí o no? Sí, 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 señor. Pero como tal, esto es una textura, entonces tocaría ponerle primero un plano, como lo que Un plan. estábamos haciendo ahorita. Muy bien. Muchísimas gracias, muy chévere y muy interesante. Yo nunca he hecho un render. Gracias, profe. Bueno, ¿alguien tiene hasta ahora en este momento una pregunta? Pues espero que, digamos, lo de Blender les haya servido para ver más lo de las colisiones y el efecto ya real. Yo lo que les voy a decir a ustedes es que tienen Profe, que hacer unas colisiones y analizarlas con Tracker, a ver si se conserva al momento o no, señor. yo tengo una pregunta. que, pues que tú, pues haciendo lo de la otra esfera, la del esfera creo que es que se me sale volando para el otro lado y no cae. Pero tú tienes más o menos la misma distribución. Si quieres, voy a guardar este archivo y se los voy a compartir por el chat. Y tú lo abres y miras a ver cómo te va a ti con este. Ok, ok. ¿Listo? Muchas Espérate, gracias, lo profe. descargas y esto se va a llamar ejemplo. Entonces, como les digo, el ejercicio que vamos a hacer después con Blender, para ver si se cumple aquí la conservación del momentum, va a ser, le vamos a quitar la gravedad, porque no queremos que las cosas estén cayendo y queremos que se nos conserve. Digamos, vamos a hacer una colisión unidimensional, entonces vamos a poner una partícula en un sitio y otra partícula en otro, y yo les voy a mandar como ese inicio, porque Blender tiene una cosa difícil y es ponerle velocidades iniciales a los cuerpos. O vamos a hacer simplemente que uno choque de arriba hacia abajo. Bueno, yo les diré qué vamos a hacer. Y vamos a medir un coeficiente de restitución y vamos a analizar. Entonces, pues, en principio, pues lo tienen que tener todos instalado porque pues ese ejercicio lo tendrán que hacer también. ¿Preguntas, dudas extras sobre lo que hemos visto hasta ahora? Espero que les parezca interesante, pues, ver estas aplicaciones. Ninguna, listo. Entonces, resumamos. No olvidemos. Todas las colisiones elásticas o inelásticas se conserva el momento angular. El momento angular no, eso lo vamos a ver después. El momento lineal. En todas se conserva el momento lineal. No en todas se conserva la energía cinética. No estamos hablando de potenciales ni trabajo no conservativo, nada de esas vainas. Estamos hablando de energía cinética. Las elásticas sí, en las inelásticas no. Eso quiere decir, medido por el coeficiente de restitución, que en las elásticas vale 1 y en las inelásticas menos que 1. En las especiales llamadas completamente inelásticas, pues vale 0 e implican que las cosas se quedan pegadas. Eso es como el resumen. Entonces vamos a hacer aquí algunos ejemplos. Díganme ustedes, ¿quieren que hagamos una pausa en este momento y terminamos a las 2 o continuamos y terminamos faltando 5? Sí, yo tendría. No entendí, David, repite, porfa. Sí, por favor. Sí, ¿cuál de las dos opciones? Sí, vamos a descansar. Listo. Entonces descanso. Nos vemos a las 40. Chicos, volvimos. ¿Me escuchan? Hola, profe. Sí. Listo. Entonces vamos a Profe, hacer ya una uno. pregunta. Dale, adelante. Digamos, si hay una colisión y los dos objetos sueltan pedazos o partes de ellos, esos pedacitos se pueden calcular con esa fórmula que estábamos haciendo ahorita. Sí, se podría, pero entonces ahí tienes que meter el concepto de centro de masa, que es algo que vamos a ver ya en lo que sigue después, porque digamos que es más complejo. Entonces tú tienes que ver, el centro de masa de los dos cuerpos originales va a cumplir las leyes normales, como si fueran solo dos cuerpos, y los pedacitos que salen, pues sus velocidades van a estar relacionadas con que el centro de masa pues se tiene que mover de una manera específica. Entonces tienes que hacer un poquito más de análisis, pero sí, también se puede. Pero ahí, digamos, tú ya tendrías también, yo supongo, que probablemente sea también una colisión inelástica, de todas maneras. Ok, ok, profe, pero entonces serían diferentes las velocidades finales, ¿cierto? A Sí, la- sí, o sea, como es más complejo y tienes una explosión, digamos, no nos va a servir lo que hicimos antes para dos cuerpos y tendríamos que calcularlos, pero se podrían calcular también. Ok, vale, profe, gracias. Un gusto. Bueno, entonces aquí tenemos un primer problema que nos dice, tenemos un automóvil de cierta masa, está detenido en un semáforo, lo golpea por la parte trasera a alguien que venía texteando o haciendo un TikTok.
y ese es un automóvil de 900 kilogramos. Los dos autos quedaron unidos y se mueven a lo largo de la misma trayectoria que el automóvil en movimiento. El auto más pequeño se movía a 20 metros por segundo antes de la colisión, el que venía texteando. ¿Cuál es la velocidad de los automóviles después de la colisión? ¿Esta colisión cuál es? ¿Qué tipo de colisión? ¿Esta será elástica, será inelástica, será completamente inelástica? ¿Qué es? Si se quedan quedan pegados sin unidos. elástica. Bueno, completamente inelástica. Completamente inelástica, muy bien. Sí, Melanie, también. Entonces es completamente inelástica. Eso quiere decir, por lo tanto, que el momentum se conserva y ya, no tenemos nada más. Pero además tenemos que la velocidad final del 1 es igual a la velocidad final del 2, porque es completamente inelástica. Y pues entonces tenemos que el momentum inicial total en el eje X, en el eje en que ocurrió esto, que es una dimensión por ahora, es igual al final, entonces tendríamos M1 por V1 inicial más M2 por V2 inicial, igual a M1 más M2 por esa velocidad final. Esto ya lo hicimos, M1 por V1 inicial, entonces se ve igual. Podríamos haber usado la ecuación directamente, pero pues aquí como es tan fácil la dedujimos. Y pues ahora simplemente reemplazar, entonces tenemos, hay uno que está detenido, ese va a ser M1, y el otro es el que se viene moviendo. Entonces tendríamos M1, ¿qué le pondrían ustedes aquí? ¿Qué valor le pondrían a la velocidad inicial de el... 20. El carro 1 es este. Ah, 0. 0, ¿cierto? 0 más M2, y el signo de esta velocidad pues va a depender. Entonces si ustedes dibujan, digamos que esto es M1 y que M2 venía por acá y lo estrelló, entonces si ustedes escogen esto de X como positivo, pues la velocidad inicial de M2 es positiva. Pero si ustedes lo dibujan al revés, si digamos aquí está M1 y por aquí venía M2 así, en esta dirección, y esto es positivo, pues sería negativa. ¿Cuál de los dos escenarios quieren ver? ¿El que yo pinté a la izquierda o el que yo pinté a la derecha? Es igual, no es pasarse de calle, pero ¿cuál de los dos quieren ver? El de la derecha. El de la derecha, listo. Entonces el de la derecha es este. Bien. Entonces, ¿qué signo le pondríamos a la velocidad de la partícula 2 inicial? Si viene hacia la izquierda, esta es la velocidad 2 inicial y yo escogí positivo X hacia la derecha. ¿Qué signo le voy a poner entonces a esa componente ya cuando lo estoy escribiendo? ¿Negativo? Negativo, ¿sí? Ya estoy reemplazando, entonces le pongo negativo, entonces será menos 20. Todo esto dividido entre M1 más M2. Entonces, ¿esto cuánto les da? Sería 900 por 20, y esto dividido entre 1800 más 900 sería 2700. ¿Les da menos 6.666 el número del diablo ahí? ¿Sí les dio esto? Sí, señor. Menos 6.67 metros sobre segundo. Eso es bastante. O sea, ustedes están detenidos y de repente se van a mover a 6.66 metros por segundo. Eso genera en su cuello, o sea, la cabeza se les va hacia atrás. Estamos hablando de la persona que estaba detenida, tranquilo, juicioso, en el semáforo. La cabeza se les va a ir hacia atrás, es probable que se lastimen la columna. No necesariamente se les va a romper una vértebra, pero sí van a tener una grave lesión. Y las personas que sufren esos accidentes, que estaban haciendo las cosas bien y alguien vino y los estrelló, después en la noche terminan desarrollando problemas y después terminan en terapias y a veces terminan incluso con problemas de movilidad. ¿Sí? Eso es tenaz, ese se llama el latigazo pues, del golpe. La cabeza se nos va hacia atrás, hacia adelante y ahí se lastima bastante. Bueno, ya, esto es, ya terminamos, así de fácil. Porque a ellos les dio... Porque usaron la otra forma de ver el ejercicio, que el carro iba en el eje positivo de X. Dirección. Exacto, no está mal. Simplemente estamos utilizando otra forma de ver el mismo problema. Si nos preguntan la rapidez, entonces sí le sacamos valor absoluto. Esto se llama el péndulo balístico. Este péndulo balístico es una forma en la que se puede ver la potencia, digamos, de un arma y lo que sucede es que viene una bala, se estrella contra este bloque que tenemos acá de madera, se incrusta dentro del bloque y obviamente como la bala venía con una cierta velocidad y teniendo energía, va a hacer elevar el cuerpo que ahora está compuesto por bala y bloque.
Si la bala viene a una velocidad muy pequeña, pues esta altura va a ser pequeñña. Pero si esto es muy grande, pues esta altura va a ser más grande. ¿En eso estamos de acuerdo? En esa dependencia con la velocidad del... ¿Podría repetirlo, por favor? O sea, ¿tú qué esperas? ¿Que esta altura h crezca cuando esta velocidad sea más grande o que disminuya cuando esta velocidad sea más grande? ¿Qué esperarías tú? Que h crezca. Que crezca, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Vamos a, precisamente la pregunta aquí es calculemos cuánto es h. Nuestra suposición va a ser que la colisión es instantánea. Eso no es verdad, pero esto para qué nos sirve. Estamos diciendo que el impulso, que es la integral de la fuerza que ocurre cuando ellos colisionan por dt, ese impulso es prácticamente cero, porque estamos diciendo que, bueno, la fuerza no es tan grande, pero esto prácticamente es cero, ¿sí? El intervalo. Esa integral es básicamente cero, entonces vamos a asumir que la colisión es casi instantánea y esto implica que se conserva el momentum. Y como se conserva el momentum, entonces pues ya podemos resolver nuestro problema. ¿Y cómo se hace este problema? O sea, recuerden que lo que estamos buscando es cómo depende esta h en función de esta rapidez inicial del bloque A. Entonces lo que vamos a hacer es primero calcular. Tenemos dos estados. El primer estado es justo antes de que la bala entre en el bloque y el segundo estado es justo después de que entró. Esa va a ser nuestra primera parte del problema. Y la segunda parte del problema es cuando eso va a subir. Entonces, básicamente lo que tenemos es primera etapa, la bala se incrusta. Y queremos saber a qué rapidez se va a mover el cuerpo compuesto por bala y bloque. Esto es una colisión inelástica porque quedaron unidos. Entonces vamos a tener que esa velocidad final es exactamente lo mismo que teníamos antes. Va a ser masa de la bala, masa 1 por velocidad 1a, sobre la suma de las masas. Porque el bloque está detenido. Es exactamente lo que hicimos antes. Esa es la velocidad final justo después de que la bala se metió acá. ¿Listo? Entonces ya terminamos la etapa, ya tenemos esa velocidad final. Y esa velocidad final, esa energía cinética asociada a esa velocidad final es la que se va a convertir en energía potencial con esta subida, por conservación de la energía. Entonces tendríamos m por m, no, pero esta m no es. La masa completa, que sería m1 más m2, por esta velocidad final que calculé al cuadrado sobre 2, toda esa energía cinética se tiene que convertir en energía potencial cuando suba a esta altura, que ahí se queda quieto. Entonces tiene que ser m1 más m2 por g por h. Entonces se me va esto con esto, y me queda entonces, perdón que sea desordenado, que h es igual a esa velocidad final al cuadrado sobre 2g. Entonces esa velocidad final ya la teníamos, y pues esto nos va a dar 1 sobre 2g por m1 por b1a sobre m1 más m2, todo esto al cuadrado. Y ya terminamos. Entonces, ¿esto para qué sirve? Uno puede, por ejemplo, pues aquí uno puede hacer una gráfica de cómo es h en función de esa velocidad inicial, y esa gráfica pues le va a dar como una parábola, porque da al cuadrado. Entonces hay unas armas, aunque sean del mismo calibre, no dan exactamente la misma velocidad de expulsión de la bala. Entonces algunas que den esta velocidad de expulsión van a dar este h promedio, ¿sí? Y hay algunas que van a dar por acá, van a dar otro h, entonces uno puede caracterizar precisamente esas balas por esa altura. Entonces para eso puede servir. Entonces se aplicaron aquí dos leyes de conservación. La ley de conservación del momentum para la colisión como tal, para detectar esa velocidad final, y esa velocidad final es la velocidad inicial del otro proceso, que es cuando él empieza a subir. Y ahí aplicamos conservación de la energía. No aplicamos conservación de la energía en la colisión. Ahí solamente aplicamos conservación del momento. Aquí, bueno, aquí está al revés, ¿no? Se despejó fue la velocidad en función de la altura. Y simplemente para que ustedes vean, esto también se puede hacer en dos dimensiones. Yo también puedo tener colisiones en dos dimensiones. Viene una partícula, se choca con algo, con otra partícula o con una pared o lo que sea. Y yo pues también puedo aplicar la conservación del momentum en mis colisiones. Todo lo que hemos hecho ha sido con vectores y se puede aplicar exactamente lo mismo. También vamos a tener colisiones inelásticas o parcialmente inelásticas. Y ustedes simplemente aplican, ahora como son vectores, tienen que aplicar conservación del momento en el eje X, en el eje Y, en el eje que se conserve.
Aquí hay un ejemplo. Las ecuaciones son mucho más largas, ¿no? Obviamente. Son mucho más largas nuestras colisiones y nuestras ecuaciones y simplemente les voy a mostrar un ejemplo. Imagínense que viene aquí un carro. Este carro, la camioneta negra, va hacia arriba, visto desde arriba. Entonces va a lo largo del eje Y a 20 metros por segundo, mientras que el carro azul va hacia la derecha a 25. Se chocan y quedaron unidos. Entonces se mueven más o menos a la misma rapidez. O sea que esto es una colisión completamente inelástica. Coeficiente de restitución igual a 0. Entonces lo que nos dicen acá es, bueno, el automóvil de 1500 está a cierta rapidez de 25, colisiona con una camioneta de 2500 que va hacia el norte con esta rapidez. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿cuánto vale esto? Es una colisión inelástica, pero ahora tenemos componentes en el eje Y y en el eje X. Entonces lo que tenemos que averiguar es esto y lo que tenemos que averiguar es esto. B final en el eje Y. Aplica exactamente lo mismo a la colisión inelástica. Nosotros hemos obtenido el vector de B final es igual a M1 por B1 inicial más M2 inicial por B2 inicial. Aplica exactamente lo mismo. Y ahora sí van a obtener las dos componentes. Entonces aquí, por ejemplo, en este problema, ¿cuánto sería la velocidad del cuerpo 1 inicial? Que es este. Pues sería 25,0, porque solamente se mueve a lo largo del eje X. ¿Cuál será la velocidad 1, del cuerpo 2 inicial, inicial? Pues sería 0,20, porque él va a lo largo del eje Y. Y listo, pues simplemente reemplazan acá, ya tienen sus dos vectores, tienen las masas y ahí tienen el vector final. Entonces es exactamente igual. No hay ninguna diferencia ni ningún misterio. Creo que aquí está el procedimiento, sí. Aquí está el procedimiento, miren, bueno, aquí lo que están haciendo es descomponer en el eje X y en el eje Y y aplicar las conservaciones y luego pues se sacan los ángulos porque si ustedes ya tienen esta componente en el eje Y y en el eje X, pues pueden sacar el ángulo del vector total con el arco tangente. No es más. Con esto terminamos, chicos. Las colisiones que hagamos en dos dimensiones muy probablemente sean inelásticas completamente. Entonces ya en este momento, como siempre, hemos hecho hartos ejercicios, ejemplos, esto de Blender, pues digamos que no lo veo normalmente en los cursos, espero que les haya servido. Bueno, ¿tienen alguna pregunta extra? Una preguntita rápida. Una preguntita rápida. Dale. En el ejercicio de los componentes, para encontrar la componente final, se tiene que relacionar también con los ángulos, ¿no? Sí, ahí te puede salir el ángulo. Entonces digamos que cuando tú reemplaces, a ti te va a quedar, no sé, B final es igual a 32,24, ¿sí? Por ejemplo, metros sobre segundo. Entonces es un vector que tiene más o menos 32 en el eje X y 24 en el eje Y, ¿listo? Entonces el vector total pues es este. Y tiene un ángulo. Entonces si tú quieres calcular ese ángulo, ¿cuánto es? Pues esto es B en Y, y esto es B en X, tú tienes que la tangente de ese ángulo pues es el opuesto, que es B en Y, sobre el adyacente, que es B en X, y tú las tienes. Entonces la arco tangente de B en Y sobre B en X te va a dar tu ángulo. Y así es que lo puedes. Listo, ya. Listo, perfecto. Gracias, profe. Listo. Bueno, muchas gracias por su atención a todos. Profe, Señora, ¿para qué fecha está nuestro parcial? para el martes. Eso está programado desde la primera clase. Es el martes, si recuerdo bien. Sí, normalmente es el primer martes de la primera semana de parciales, sí. Este fin de semana debe haber maratón de estudio, por si acaso quieren asistir, ¿no? A veces van profesores de física. Yo fui a la primera, voy a ver si puedo ir a esta también. Normalmente van algunos de ustedes, pero poquiticos, van como de otros cursos, pero pues aprovechar si quieren estar ahí. La otra semana, el lunes, lo vamos a hacer para resolver más dudas, o sea, sería maratón más lunes de puras dudas, y ya, empezamos el martes el examen y seguimos. Profe, otra pregunta. ¿Qué libro recomiendas más como para, por ejemplo, para repasar el de Holiday o el de Semansky? Nosotros sacamos problemas de ambos, realmente de ambos. A mí me gustan a veces los de Holiday porque tienen como más análisis en algunas cosas de gráficas, pero digamos, si tú revisas el taller,
Ya has visto como los quizzes, a veces salen como muchos problemitas de ambos, de Holiday y de Szymanski. Yo también estoy sacando a veces problemas de libros de como el Hibeler, pero hay que seleccionarlos muy bien porque son de ingeniería mecánica y entonces a veces tienen como más detalles. Pero yo te digo que cualquiera, pero mira, si quieres uno solo, para estar segura, pues, nada, yo cogería el Holiday si lo tienes y haría problemas hasta de 2 punticos. Dale, profe, muchas gracias. Un gusto. Hasta pronto, chicos, que estén muy bien. Cuídense. ¿Se puede quedar un momentico al final, por favor? Sí, señor. Vale. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, Nada, profe, gracias. Chao, profe, Chao, profe. gracias. que estén muy bien.